Amigos de Corte al Pie Podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos en un nuevo episodio con un invitado especial. Quiero hacer un paréntesis. Primer invitado internacional del podcast. Antes que nada, agradecer, por supuesto, grabando desde la biblioteca del Seminario Internacional Teológico Bautista, por supuesto, a la comunidad, también al equipo directivo que nos dio el lugar. Y ya presento, a mi diestra, a mi derecha, al señor Henry Rojas. Henry, querido, ¿qué tal? Amigo. Una colaboración entre Corte al Pie Podcast y Un Café con Jesús. Exacto. Bienvenido, gracias por estar. No, un honor. O sea, la verdad, estar acá con un mate en la biblioteca, charlando así tranqui, es el mejor panorama. Así que gracias a ustedes por sumarse a este episodio, que va a estar profundo, ¿sí? Tenemos el invitado especial de honor, el Espíritu Santo también, que nos va... Estuvimos orando también para que el Señor nos guíe en esta charla. Así que también con un matecito ahí. Así que gracias, amigos, por la invitación. La verdad que es un honor. A ver, estamos grabando de un lugar del seminario que para vos simboliza mucho. Ya quiero hacerte una pequeña introducción, contanos un poquito. Estás en Argentina, ¿por qué estás en Argentina? Vos obviamente nacido en Chile, ¿no? Pero digo, en un lugar que simboliza mucho para vos, en tu vida, ¿no? El seminario teológico. Sí, yo soy de Chile. Para los que no me conocen, soy Henry. Y tengo este podcast también, que hoy día hicimos este crossover, este podcast que se llama Un Café con Jesús. Yo estoy viviendo en Buenos Aires desde, este es mi 5º año, digamos, y por un llamado del Señor, por un llamado misionero, que tiene énfasis y dirección hacia el mundo de las artes, de la música. Yo estudié guitarra clásica en Chile y el Señor hizo que eso combinara en un ministerio que se llama Crescendo, que es de Cru. Así que eso es un poquitito porque estoy viviendo en Argentina, es un poco por el llamado. Bien, muy bien, una respuesta. Bueno, a ver, vamos a hablar de muchos temas, en general, por supuesto, la idea es seguir desarrollando, pero el tema central que hoy queríamos hablar es el carácter de Cristo formado en nosotros, ¿no? En la iglesia, o sea, partiendo de la base que la iglesia como componente principal, ¿no? Como actor principal tiene a Jesús. Esto no es nada nuevo, no es nada nuevo lo que estamos contando, pero que hace bien recordarlo, hace muy bien recordarlo que es Jesús, no nosotros, ni tampoco es un deseo, ¿no?, de realización personal, sino que es la iglesia como cuerpo de Cristo quien dio su vida por justamente la iglesia. Jesús como personaje principal de la iglesia, ¿no? Ahora, ¿cuán necesario es que seamos moldeados y que tengamos, ¿no?, el carácter de Cristo? Hablando de carácter de Cristo, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el carácter de Cristo en los cristianos? Y por supuesto, cuán importante es, ¿no? Tremendo, amigo. Yo creo que dijiste una palabra clave que también es iglesia, ¿no? La iglesia en el Nuevo Testamento entendemos un concepto que es el cuerpo de Cristo. Y eso significa mucho, ¿no? Porque cuando pensamos en un cuerpo, pensamos también en una cabeza. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia? Es Cristo. O sea, si nosotros le decimos a nuestro cuerpo que haga tal o cual cosa, es porque hay una dirección que viene desde Cristo, que es la cabeza. Entonces, evidentemente, si el cuerpo refleja el carácter de Cristo, es también un indicativo del llamado que tenemos en Juan 15. Claro. Es, Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, ¿no es cierto? Separados de Él, no podemos dar fruto. Yo creo que no hay nada más lindo que te digan, creo en Jesús, creo en Dios porque lo veo en vos. O sea, no, creo que lo veo en vos en tu vida. Sí. Digo que cuando un cristiano refleja a Jesús, porque Jesús dijo, no, por sus frutos los conoceréis, no hay nada más lindo que te digan eso. Ahora, para que vean a Jesús, uno tiene que tener el carácter de Cristo. Para que ellos vean a Jesús, uno tiene que tratar de mostrarlo en las acciones, ¿no? El deseo, o sea, de esto, de mostrar a Jesús al mundo, ¿no? De no encerrarlo en un culto, en una iglesia, ni tampoco en una religión. Sí. Hablábamos esto fuera de aire, por supuesto, en la semana, de que, a ver, en el seminario, donde sea, no solo acá, sino también acá en Buenos Aires hay demasiados, uno se prepara teológicamente, se prepara también ministerialmente, pero cuán importante también es la preparación personal, la preparación individual, ¿no? Donde uno cultiva en la intimidad, ¿no? Donde no descuidar también esta otra pata, si se quiere. Sí. Donde yo creo ahí entra el carácter, ¿no? Es tremendo esto. Nosotros estamos acá grabando en el Seminario Bautista, es un lugar que amamos, ¿no es cierto? Por eso también hemos decidido estudiar y hemos seguido, porque es un lugar que amamos mucho y que sin duda que nos hace reflexionar en la preparación de lo que implica servir a Dios, como vos decías. Una es el área de prepararse a través de la formación de la mente, ¿no? Pero la formación también del corazón, que es la formación del carácter,
Y bueno, yo diría que una de las escuelas más importantes del carácter es la escuela del desierto, ¿sí? O sea, yo diría, estuve meditando en algunas cosas que hacen que nuestro carácter sea formado. Una es esto, ¿no? Es estar pasando por un desierto, especialmente. Claro. Quería destacar uno de los desiertos porque hay muchos tipos de desiertos, ¿no? Pero hay un desierto que es el desierto de la espera. Wow. El desierto de la espera es cuando Dios te ha dado algo, ¿no? Por lo cual has estado orando mucho tiempo, sí. Y eso no llega en el momento en el que a lo mejor pensaste o querías, claro, que llegara, y Dios está trabajando tu carácter en ese proceso, y no es fácil, pero bueno, lo vemos en la historia la historia bíblica, ¿no? Con, claro, Israel, ¿no? Llegar a la promesa, llegar a la tierra prometida implicaba también el proceso de atravesar, claro, un desierto. Bueno, a ver, hay un podcast de hecho en el canal que se llama justamente Desiertos, ¿no? No me voy a centrar en eso. En aquella ocasión yo citaba Oseas 2:14, ¿no? Cuando dice, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar. O sea, hay una finalidad clara detrás de ese desierto. Pero vos das una palabra que me gustó, que es muy clave, que es procesos. Palabra muy utilizada hoy en día. Y digo, es una generación que no tolera los procesos. Estamos en una generación que no sabe aguantar procesos, que de hecho está preparada para que el éxito sea inmediato. No hay nada inmediato, ¿no? Y que lo que vos querés conseguir lo tenés que conseguir en este momento. Y cuando no lo conseguís, lográs una frustración ante no conseguir ese objetivo. Porque, o sea, a ver, largo plazo o no implica un proceso. Y yo creo que Jesús, la Biblia en sí es muy clara en los procesos. O sea, Dios no te va a transformar de un día para el otro. Esto creo que a veces, si bien existe, ¿no?, el término también de la conversión instantánea, el proceso de formación de Cristo en nosotros, o sea, es un proceso que dura. De hecho, Pablo dice, os ruego que Cristo sea formado en ustedes. Después en los Filipenses dice también, ¿no?, el que la empezó la va a perfeccionar. Ahora, cuán importante es saber aguantar, saber resistir los procesos, como vos decías recién, que implican tiempo, implican paciencia, ¿no?, implican una madurez. Creo que también, aunque uno no vea el resultado, es también esta paz, esta tranquilidad de saber que, bueno, yo no veo el resultado, pero sé que Dios está trabajando en mí en este momento. Sí, totalmente. Y creo que tiene que ver con también, llevándolo a la reflexión sobre los procesos, qué importante es disfrutar el proceso, los procesos, ¿no? Porque a veces uno está en camino hacia algo, y ¿qué pasa? Está en ese desierto, todavía no entraba a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y estamos orando por eso y queremos que llegue, y resulta que muchas veces por querer que algo llegue, estamos tan pendientes del futuro sin vivir el presente, y que en realidad no estar viviendo el presente es como una manera, con comillas, es como una manera de morirse, porque no estamos, digamos, en el lugar en el que estamos, sino que nuestra mente está con quizás ansiedades y de cosas. Siempre pensando en lo que falta. Claro. Y cuando Dios le dice a Moisés, ¿no?, en Éxodo, le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es decir, que Dios iba con Moisés y con el pueblo en el desierto, y esa sola presencia en el desierto ya era un momento, un proceso de experimentar y vivir la presencia de Dios, ¿no? Sin duda. Creo que algo clave también del término proceso es también entender que uno va a ver la obra el día de mañana, pero que uno va a salir mejor de lo que entró, digamos. O sea, eso hay tranquilidad ya absoluta, ¿no?, de que en ese proceso vas a salir mejor de lo que entraste. Ahora, quiero tocar un tema también, recién hablábamos de cómo se cultiva este carácter de Cristo, y partiendo de la base de que Dios no habita en lugares llenos. O sea, Dios no habita en lugares llenos. Dios es tan importante también entender esto, de que te ha creado, ¿no?, nos ha creado con un libre dominio, un dominio propio, de inclusive darle o no, o sea, darle espacio. Digo, creo yo, vos hablaste del llamado al principio, y la única persona que puede limitar el llamado y el propósito es uno mismo, cuando no le da lugar a Dios, ¿no?, cuando no cede. O sea, Dios no habita en lugares llenos. Y actualmente estamos invitando a la iglesia, a la gente, prometiendo a un Cristo, a un Jesús que te va a restaurar tu vida, que te va a dar felicidad, que te va a dar prosperidad, que te va a dar, podemos decir, una buena estabilidad. Puede ser que sea cierto, ¿no? Es un producto de una relación con Jesús, pero lo principal es que el llamado de Jesús a los discípulos era
a morir, o sea, no a restaurar su vida pasada. Digo, Jesús nos llamó a Pedro a decir, bueno, Pedro, yo voy a cambiar todo tu pasado y vamos acá en adelante. Lo hizo, sí, pero el principal llamado era morir uno mismo, tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir, ¿no? Claro. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Digo, importancia de esto, digo, ¿cómo se cultiva el carácter? Bueno, muriendo a lo mismo. O sea, Dios no va a habitar en el lugar lleno, y si no le damos el lugar, no le damos el espacio, yo creo que no le damos margen a que el carácter sea formado. Entonces, paso 1, vos recién hablabas del desierto, ¿no? O sea, Dios cultiva el carácter ahí en el desierto. Sí. Paso 2, vaciarse. O sea, es necesario y obligatorio vaciarse uno mismo para darle lugar y margen a Jesús. Sí, totalmente. Y bueno, solo para agregar un pensamiento ahí sobre el desierto, y es que el desierto es uno de los mejores lugares para experimentar, recreo, salgamos, para experimentar que Dios es fuego de noche y nube de día, ¿no? El desierto es el mejor lugar para experimentar el maná de Dios, para experimentar el agua de la roca, para experimentar la presencia de Dios. Y entonces cuando uno va en misión, ahora entendemos desde el Nuevo Testamento, así vemos que Jesús en Lucas 4 llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y él atraviesa ese desierto con victoria, ¿cierto? Después de eso, ¿qué pasa? Llama a sus discípulos, a los primeros discípulos, Lucas 5, los llama, vengan que los haré, le dice a Pedro, tú vas a ser pescador de hombres, ¿no es cierto? ¿Qué significa o qué implica eso de salir ahora? Implica esta vez ir detrás de las huellas, de las pisadas de Jesús y hacer como Él hace, ¿no es cierto? Claro. Vivir como Él vive. Y de hecho, cuando uno va leyendo el Evangelio de Lucas, ve que eso es lo que sucede. Jesús va ministrando personas a raíz de la descripción de su ministerio, cuando Él lee el rollo en la sinagoga, después de volver del desierto, en Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para predicar el Evangelio, sanar a los quebrantados. Y Jesús es, digamos, la muestra del carácter perfecto, y los discípulos van detrás de Jesús aprendiendo de Él, aprendiendo de cómo Él sana, cómo Él predica, cómo Él hace, ¿no? Y esto a mí me llama la atención, no sé qué opinas vos, pero ¿qué pasa si comparamos nuestros métodos de evangelismo? Y no quiero decir los métodos de evangelismo de ustedes, ¿no? Porque esta es una autocrítica, ¿no? Nuestros métodos de evangelismo con el estilo de vida misional que tenía Jesús y sus discípulos. Aquí también te pregunto a vos, amigo, ¿qué ves vos en Jesús y sus discípulos en cuanto a la misión versus lo que hoy día entendemos por evangelismo en las iglesias? Bueno, a ver, esto lo charlábamos, ¿no? También fuera de aire, de que lamentablemente hemos sectorizado al evangelio o al cristianismo a actividades, ¿no? Cultuales, rituales, de decir, bueno, yo evangelizo tal día, yo tengo tal día, hago esto, como actividades de la iglesia. Si bien es verdad, son actividades de la iglesia, debería ser la esencia nuestra, ¿no? Debería ser nuestra naturaleza, ir y predicar, ir y contagiar, ir y mostrar a otros. Digo, vos lo decías otra vez, tu vocación es tu campo de visión. O sea, el carácter de Cristo nos encierra a 4 paredes. No mostramos a Jesús en la iglesia simplemente, lo mostramos en el mundo, ante el mundo. Vos decías esto, ¿no? Charlamos. Jesús dijo, ustedes son la luz, son la sal. Y la luz y la sal aplica a todo contexto, a todo ámbito. O sea, va por encima de todo ámbito, por encima de todo ámbito laboral, estudiantil. Uno es sal donde es sal, uno es luz donde es luz. Y me quiero aferrar de esto, del hecho de ser, ¿no? Vos recién hablabas de Lucas 4, en Lucas 4 ahí, cuando Jesús te lleva al desierto, la tentación de Satanás es, hacé. Si vos sos el hijo, tenés que hacer. O sea, para vos demostrar que sos algo, lo tenés que hacer. Digo, y a Dios nunca le importa en realidad lo que hagamos, sino lo que somos. Somos hijos. Cuando Jesús es bautizado, el Padre dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y Jesús no había hecho nada todavía. O sea, Dios ya tenía complacencia de Jesús simplemente por el hecho de que era Jesús. Y Jesús no había hecho nada. Todavía no hecho ningún milagro, no había curado a nadie, no había predicado. O sea, a eso quiero ir, ¿no? De que Dios ya siente complacencia cuando somos, y no cuando hacemos todavía. Y ahora, el hecho es, ¿cómo hacemos para ser realmente, ¿no? la identidad plena con Cristo, dejando que su carácter se forme en nosotros, ¿no? Ahí digo, uno es... y esto también es importante, ¿no, Henry, marcarlo y también comentarlo. Sí. Yo creo que Dios nos pide, de hecho es uno de los mandamientos, ¿no? Dios nos pide que amemos, que sirvamos en la manera en la que Dios quiere.
Sí. Ahora, yo en mi naturaleza humana, yo en mis limitaciones, ¿no? Nunca voy a poder amar a Dios con un amor como Dios manda. O sea, es un amor limitado, es un amor que tiene límites, es un amor, ¿no? Filo, como dice, ¿no? Un amor ágape. Ahora, entonces, como yo no puedo amar a Dios, no puedo servirlo como Él manda, ¿qué hace Dios? Nos traslada, nos presta su corazón, ¿no? Nos presta al Hijo, como diciendo, a través de Jesús ustedes pueden amarme. Y a través de Jesús implica que Cristo se ha formado. Sí, tremendo, qué tremendo. Eso me hace recordar esta frase, ¿no? Que Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Y qué importante es, como vos decías, ¿no? Es el ser. Desde el ser nace el hacer, ¿no? Es como, me imagino, no sé, supongamos un papá que acaba de ver a su hijo recién nacido en el hospital y quiere salir y decirle a alguien, fui papá, está, tipo, tiene una buena nueva, ¿no? Claro. Que es que fue papá, claro. Y está, que se lleva enamorado de su hijita recién nacida y necesita porque está enamorado de ella. ¿Qué tal si nuestro estilo de vida nace más desde eso, ¿no? Desde ese lugar de decir, wow, Señor, me amaste tanto que me surge, me nace, claro. me nace tener que mostrar tu amor, digamos. Me nace responder en adoración, en amor. Porque esto también podemos pensarlo en otras áreas, ¿no? Como vos decías, a veces nosotros tenemos una vida compartimentada en el sentido de pensar que evangelismo es, no sé, la actividad de los viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Obviamente que hay evangelismo en ese espacio, ¿sí? Pero evangelismo es más bien un llamado al que el Señor nos invita, que está en relación a la gran comisión de vayan y hagan discípulos en Mateo 28, ¿no? Entonces, qué importante es, justamente, es más bien como una respuesta, es una respuesta a lo que Dios nos gana por goleada, porque si se trata de amar, de dar, el Señor nos ama más y nos busca más de lo que nosotros lo buscamos. Y nunca vamos a llegar a ese punto. Recién decías, amigo, algo que me encantaba, ¿no? Esto de respuesta y responder. Y creo que lamentablemente en una cultura muy, muy plagada por, como decíamos, por el hacer, por el activismo, por estar, ¿no? Por mostrar, que está bueno también mostrar a Cristo. Esto es amplio, o sea, mostrarlo a través de esto, de un podcast, de un streaming, en el trabajo del arte, donde Dios te muestra ese talento que tenés, bueno, ahí mostrarlo también. Pero a veces confundimos el servicio con la evidencia de amor a Dios, ¿no? Entonces uno piensa que porque yo sirvo y estoy en todas las áreas y sirvo en tantos ministerios, claro, yo amo mucho a Dios. Y el que no sirve tanto, entonces no ama tanto. Cuando en realidad digo, el servicio no es la evidencia a Dios, del amor a Dios, sino que es la consecuencia del amor a Dios. Yo amo a Dios, entiendo lo que Él hizo por mí, por consecuencia de eso, como vos decías, una respuesta yo lo sirvo, una respuesta yo ofrezco, ¿no? Ahora, quiero preguntarte esto de tu punto de vista, ¿no? ¿Cuán peligroso es darle a Dios un complemento? ¿A qué me refiero con esto? Digo, estar primero yo, mi vida, mis acciones, mis deseos, mis objetivos, y el resto que me queda de semana, bueno, este domingo a la mañana, estas 2 horas, domingo a la tarde, se las doy a Dios y bueno, que trabaje en esas 2 horas, a ver qué me da, ¿no? Sí. A ver qué recibo en esas 2 horas. Digo, es muy peligroso darle a Dios el complemento, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a mí me lleva una palabra que es clave, que es adoración, ¿no? Cuando nosotros nuevamente escuchamos esta palabra que es adoración. ¿Qué significa adorar? Nuevamente, si tenemos una mentalidad de compartimentos, vamos a pensar que adoración es algo que sucede los domingos en la iglesia, ¿no? En realidad somos llamados a ser adoradores. Jesús dice, ¿no? El Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, estamos llamados a ser adoradores, ¿sí? A ser adoradores 24/7. ¿Y qué significa eso? Creo que implica todas las áreas de nuestra vida. No solamente un espacio. Por ejemplo, las finanzas, ¿no? A veces decimos, no, es que para aquellos que diezman se les dice, no, el 10%. Y en realidad el 100% es del Señor. Nosotros solamente administramos, o de nuestro tiempo. Nosotros no decimos, ya Señor, un día a la semana es tuyo y los otros 6 son míos. No decimos eso, ¿no es cierto? Porque vemos un amor tan grande que entregó todo y que nos llama a nosotros a entregarlo todo. Entonces ahí va a ser la respuesta va a ser contraria, va a ser
no quiero quedarme ni con el 0,001%, Señor. Toma mi 100. Toma mi 100 de mis finanzas, toma mi 100 de mi vida, toma mi 100 de mis pensamientos. Te adoro, o sea, me entrego por completo. Y entonces ahí yo creo que surge un cambio de mentalidad, que es algo importante que nos llama la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Romanos 12 dice que seamos, cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces, y bueno, esto también yo lo cuento quizás más desde el error, ¿no? Desde haber, y todavía, ¿no? Estar aprendiendo a partir de cómo en algún momento de mi vida, por ejemplo, yo fui muy activista, todavía lucho con eso, y el Señor, luchamos, yo creo que es una tendencia natural, ¿no? Del ser humano, y es como, el Señor no nos dice que hagamos mucha actividad, Él lo que nos dice, para que demos fruto, volviendo al principio, es permanezcan en mí, permanecer, ¿no es cierto? Porque si permanecemos en Él, vamos a dar fruto, y separados de Él, no podemos hacer nada. Creo que trayéndolo a la práctica, o sea, bien a la práctica, para que uno permanezca tiene que ir detrás. O sea, yo no puedo permanecer si voy delante. Me refiero a yo no puedo permanecer en Cristo si yo voy delante de Cristo. Si yo quiero seguir hacia donde va Cristo, obligatoriamente tengo que ir detrás, como dijiste en un momento, seguir la huella de Cristo, ¿no? Seguirlo a Él. Y me traía la palabra, o sea, este recuerdo, que la otra vez nos decía un profesor, el profesor Jonathan, muy importante esto de cuando dice ahí, estamos encomendados a la palabra y no la palabra encomendadas a nosotros. O sea, lamentablemente a veces pensamos que tenemos autoridad sobre el Evangelio, ¿visto? Sobre la palabra misma o sobre la incidencia de lo que genera, ¿no? Y estamos encomendados a la palabra. O sea, no tenemos la verdad, sino que la verdad nos tiene a nosotros, ¿no? Sí. Cuando la verdad nos tiene, la verdad nos lleva. Cuando Cristo está por delante, cuando la palabra está primero, yo no amo porque quiero, sino que amo porque dice la palabra. Yo no perdono porque quiero, sino que perdono porque la palabra lo dice. Exacto. Yo no hago discípulo ni predico porque yo quiero hacerlo, sino porque la palabra lo dice, lo entiendo. O sea, de esa manera, ¿no? Sí. Y entender también esto, ¿no? De que, como decís, es necesario recordar el lugar que tenemos como iglesia, que es ir detrás de Jesús, que como dijiste al principio, es la cabeza. Ahora te quiero preguntar, ¿no? ¿Se está cambiando esto? ¿Está cambiando esta mentalidad? ¿Está cambiando lamentablemente? Te pregunto en la situación actual, ¿no? Estamos viendo muchas iglesias donde se prioriza el ser humano, ¿no? Donde lamentablemente la iglesia es un escenario de realización personal, o sea, donde mucha gente está realizando y consagrándose, si se quiere, entre comillas, y alcanzando su éxito, su estatus dentro de la iglesia, digo, cuando realmente la iglesia primero no es para realizarse y segundo, si se quiere, ¿no? A ver, uno no va a ser ni más hijo ni menos hijo, ni va a ser más amado o menos amado, conforme a cuánto sirva, pero digo, si se quiere, el éxito en la iglesia se alcanza humillándose, se alcanza bajándose a lavar los pies. Sí, totalmente, amigo, totalmente. Mayor es el que sirve, ¿no? Dijo Jesús. Tocaste un tema, pero muy, muy importante hoy día, y hay que hablarlo, ¿no? La importancia de volver a la enseñanza de Jesús, volver a los evangelios. ¿Qué dijo Jesús cuando Él invitaba al seguimiento? Cuando en Lucas 5 lo siguen a Jesús, dice que dejando al instante las redes, dejando todo, ¿no? Esto está muy presente en el Evangelio de Lucas. Lo que implica seguir a Jesús es literal, es dejarlo todo, ¿no es cierto? Muy contrario a lo que tendemos a escuchar hoy, ¿no? Es que es como, a veces en algunos quizás discursos más populares, ven, siga a Jesús y como que se van a acabar tus sufrimientos. ¿Y qué pasa cuando empezamos a pensar en los discípulos de Jesús, cómo murieron? Casi todos murieron mártires, ¿no? ¿Y qué pasa si empezáramos a decir, oye, ¿quieres seguir a Jesús? La verdad, que vas a tener aflicción. Este es el costo. En el mundo vas a tener aflicción, ¿no? Porque es parte importante de predicar, o sea, no dejar de predicar de la cruz. De hecho, Jesús dice, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Y esto del seguimiento que decías vos, que está muy presente en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús dice que lo sigan, literalmente eso, digamos, sería como, ven detrás de mí, o sea, que es algo muy simbólico, ¿no? En cuanto a lo que significa el discipulado. También en esa época había una cuestión de seguir a un maestro, seguir a un discípulo, y era como imitarlo en todo, o sea, como había como una frase que era como seguirlo detrás del polvo que levantaban sus pies, o sea, era un seguimiento tal que era como
yo quiero seguir a este maestro, y en este caso a Jesús, porque quiero ser como Él, quiero hablar como Él, quiero ir donde Él va. Y por eso, en Marcos, capítulo 8, cuando Pedro como que empieza a decirle, el Señor Jesús estaba ya anunciando que iba a morir, ¿no? Y Pedro dice, no, Señor, esto no te acontezca. Y Jesús lo reprende, ¿no? Y es como que le vuelve a decir, oye, sigue detrás de mí, ¿no? No te pongas delante, más bien vos seguime a mí. Tal cual. O sea, en lugar de que uno, tal cual, es como es seguidor, y por más que yo ocupe cierto rol de influencia, pastor, predicador, lo que fuere, sigo siendo seguidor. Sí. Es decir, no somos rivales, no somos tampoco uno por encima del otro. A ver, está la autoridad espiritual, obviamente uno reconoce a su pastor, a sus autoridades, ¿no? Cada uno tiene sus líderes, pero digo, somos compañeros de camino, vamos hacia el mismo lado, o sea, estamos caminando, somos peregrinos hacia el mismo lado, los dos tenemos la misma visión, hacia el mismo lugar, ¿no? Me recordaba recién esto, estábamos hablando, ¿no?, de la importancia de seguir a Jesús en el lugar adecuado, y pensaba un poco esto, vos decías, de que a veces estos discursos actuales, pensaba en los discursos actuales, estamos vendiendo mucho, ya para ir cerrando y redondeando, ¿no?, estamos vendiendo una fe cristiana basada en experiencias, que si bien no está mal, a ver, no es un pecado tampoco. Venía Jesús porque Jesús me salvó de la depresión, venía Jesús porque Jesús me salvó de la pornografía, venía Jesús porque Jesús me salvó del pensamiento de suicidio, ¿no?, de las adicciones, y está bien, es cierto, o sea, eso lo hace Jesús, pero digo, es muy peligroso basar nuestra fe en las experiencias, porque así como yo baso la fe y digo, bueno, a mí Jesús me resultó, otro te va a decir, mirá, ¿sabes que a mí me funcionó la filosofía? ¿Sabes que a mí me funcionó la psicología? O sea, ¿sabes que a mí me funcionó el yoga? O sea, es lo que voy, ¿no?, de que es muy peligroso basar nuestra fe en experiencias, porque en realidad hay que basarla en la experiencia viva. Jesús es la experiencia, o sea, Jesús es hecho carne. La fe está puesta en Jesús, y si bien hay un impresionante atracción e interés en lo que hizo y hace Jesús, y lo sigue haciendo, creo que a veces nos quedamos mucho con las bendiciones, claro, y no con el dador de la bendición, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en los panes y los peces y no en quien los multiplica. Sí. Y esta diferencia clara entre multitud y discípulo, vos dijiste discípulo, la multitud quería ver milagros, quería ver bendición. Sí. Los discípulos querían hacerlos, querían ser, ¿no? Como decís, Jesús, enseñanos a hacer como vos hacías, ¿no? Creo que es clave, Henry, con esto, volver a ser discípulos, y no multitud. Es como volver a estar a los pies del maestro, ¿no? Porque, como vos decís, volver a ser discípulo, qué importante es eso. ¿Qué es lo esencial? Si pensamos, ¿qué es lo esencial de seguir a Jesús? Pensamos, ¿será que lo esencial es el ministerio, las grandes cosas, ¿no? Cuando los discípulos llegaron contentos de lo que los había enviado Jesús, ¿no? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, le dicen a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, en realidad, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, en otras palabras, le está diciendo, alégrense de que son hijos, ¿no? Porque solamente un hijo va a tener su nombre escrito en el cielo, ¿no? Entonces, cuando vamos a lo esencial, podemos preguntarnos esto: ¿qué pasa si me va mal en mi ministerio? ¿Será que mi estatus de hijo cambia? ¿Qué pasa si estoy teniendo una crisis en la iglesia? ¿Será que mi estatus de hijo cambia? ¿Qué pasa si no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga en este momento? ¿Será que mi estatus de hijo cambia? ¿Y cuál es la respuesta? Es que no, ¿no es cierto? Es decir, que lo esencial es volver a estar a sus pies, porque desde ese lugar de hijo es donde realmente el Señor mismo se va a encargar de decirnos, mira, es por acá. Y nuestra alegría no va a estar en la multiplicación de los panes a los peces o en los milagros, que todo eso está buenísimo, obviamente, pero la alegría, el gozo, posta a posta, es soy hijo. Y si soy hijo, heredero, ¿no es cierto? Y coheredero con Cristo. Ahí está la clave. No hay título más grande que ser hijo. O sea, lamentablemente estamos dando tantos títulos en el evangelio actual, en la iglesia, ¿no? De título de tanto aquello. No hay, el título más grande es el de hijo. No hay título más grande, el estatus más alto. Volviendo al principio, Henry, ya para redondear y finalizar un poquito, concluimos entonces de que hay que ser, para que Cristo sea formado en nosotros, hay que ser intencionales. O sea, hay que actuar, hay que accionar. Cristo no va a ser formado en nosotros mágicamente, ni de un día para el otro, o con la varita mágica de Dios, ¿no? Digo, para que Cristo sea formado en nosotros, hay que actuar. Hay abrazar el proceso también. Abrazar el proceso. Sí, abrazar el proceso totalmente. Y yo creo que
quizás también pensando en un desafío práctico para todos nosotros, y también mientras hablamos, yo mismo me estoy tomando el desafío para mí, ¿no? Es capaz tener un espacio de quietud, ¿no? De desacelerar, de parar todo, ¿no? Y de decir, momento, Señor, somos vos y yo, no hay nadie más. Señor, ¿qué decís vos acerca de mí? ¿No? Y podemos abrir la Escritura, podemos abrir Romanos 8. ¿Qué nos dice Romanos 8 acerca del amor de Cristo, ¿no? Y confrontarnos a esta realidad de que somos hijos y de que posta, realmente nada nos puede separar de su amor. Y estar ahí, disfrutar eso, y que pase lo que pase, nada nos puede separar del amor del Señor. Y si es necesario para volver a lo esencial, quizás dejar de hacer algo, algún activismo o algo que Dios no nos ha llamado a hacer, tomar decisiones, empezar a dedicarnos realmente a cuidar el corazón, porque desde ahí también viene el carácter y todo este proceso. A ver, David Wilkerson dice esto que me encanta, que dice, si Dios no tiene tu corazón, entonces no tiene nada. O sea, lo que más le importa a Dios no es ganar a todo el mundo, sino ganar tu corazón. Ganar tu corazón. Y digo, a veces hacemos tanto, ¿viste? Para Dios que nos olvidamos. Inclusive esto pasa mucho con los creadores de contenido también. Cuando uno tiene la obligación de quizás, no sé si obligación, pero cuando tiene la actividad de mostrar, de subir un episodio, de aquello, el otro, olvidamos consultar. Sí, Dios, pero vos querés que suba esto, vos querés que hable de aquello, ¿no? Es como que nos olvidamos de parar y volver a la base. Y volviendo al principio, Cristo formado en nosotros, Pablo dice ahí a los Gálatas, os ruego y tengo dolores de parto, o sea, tengo dolores, ¿no? Un hombre, claro, no tiene parto, ¿no? Pero digo, traduciendo y parafraseando, tengo dolores internos, dolores en el alma, sí, para que Cristo sea formado en ustedes, o sea, que Cristo sea formado. Y para redondear, Henry, ¿qué cosas para vos imposibilitan, prohíben que Cristo sea formado en nosotros? ¿Cuál es para vos una barrera, ¿no? Sí. Creo que este está para otro episodio. Está para otro episodio. Pero yo diría que algo que es realmente un gran impedimento, uno, es una vida acelerada, ¿sí? Te lo digo por experiencia, como te decía, esto es como de repente uno va contando cosas que uno mismo ha caído y ha tenido que aprender a la fuerza un poco, ¿no? Pero una vida acelerada te hace realmente no estar disfrutando que Dios, que la presencia de Dios está con vos, y que vos sos un templo móvil, o sea que vos sos desde el Nuevo Testamento, ¿no? Templo del Espíritu Santo. Es decir, que donde vos vas está la presencia de Dios, que está en vos. ¿Y qué pasa cuando nosotros vivimos una vida acelerada? Nos perdemos esa perspectiva de que el reino de Dios está viniendo, ¿ya? Como Jesús dice, y el reino de Dios ya está entre ustedes, dice Jesús, ¿no? Pero nosotros estoy conectando los puntos, ¿no? Volviendo, que somos cuerpo de Cristo, es que el ministerio de Jesús continúa a través de su iglesia, pero para eso tenemos y somos llamados a volver a conectarnos a la fuente, y para eso el llamado es 24/7, como dice la palabra, que oremos sin cesar, estar conectados con el Señor. Entonces, creo que algo que impide es vivir una vida acelerada. Me estoy predicando a mí. Y segundo, yo creo que los ídolos del corazón. ¿Sí? Que uno no se da cuenta cuando de pronto puso un ídolo, puso algo, incluso hasta bueno, pero lo puso por sobre nuestro primer amor, que es Jesús. Entonces, creo que eso hay que estar como monitoreando, recordándolo, ¿sí? Y no sé, bueno, sí, para mí serían esas dos cositas. No sé qué pensás vos, amigo, sobre eso. Sí, sin duda, coincido, me parece perfecto. Me gusta que lo recuerdes, ¿no? De volver a los pies de Jesús, lo dijiste ya en algún momento del podcast y lo van a escuchar después. Volver a los pies de Jesús, me quedó grabado eso. Y también de no temerle, como dijiste al proceso, pero no temerle a ser moldeados por Dios, ¿no? No tengamos miedo, porque cuando Dios te va a moldear, te va a generar incomodidad y te va a llevar a situaciones de incomodidad y te va a llevar a desiertos también. Cuando Dios te moldea, te va a sacar de tu zona de confort. Si no, vas a quedar igual de como entraste ese proceso, ¿no? Pero no temerle, abrazar el proceso con fe también y con ímpetu, de decir, bueno, la estoy pasando si se quiere mal, pero yo sé que Dios me está moldeando.
Y no hay nada más lindo que Dios te moldee. Sí. No hay nada más lindo que un padre moldeando al hijo. Creo que es lo más lindo de todo. Vamos a estar cerrando. Amigos de Corte y al Pie Podcast, amigos de Un Café con Jesús, se pueden suscribir al canal, estaría muy bueno, la verdad que una ayuda enorme si se suscriben, si dejan manito para arriba. Quiero también hacer pública la mención y agradecimiento a Eric Barbosa, que está detrás de cámara, tras bambalinas, un excelente trabajo también ahí de productor Eric, la verdad que un abrazo enorme, un gran labor. Y por supuesto también, una vez más, agradecer al seminario por el lugar, por el espacio. Sí. Gracias al Semi Bautista, amamos al Semi, amamos la comunidad de estudiantes, chicos, en la comunidad. Sigan el Instagram también de la comunidad, ¿sí? Comunidad.sitv. El Instagram de Corto y al P es Podcast, tal cual. ese 6P Podcast. En Instagram, @un café con Jesús. Y bueno, Henry, a ver, nos estaremos reencontrando en un próximo episodio del tema que nos acontezca y que vuelva a citarnos a la mesa, pero la verdad es que estoy totalmente abierto y me encantaría volver a hablar de lo que sea, siempre y cuando esté la Biblia de por medio y Jesús de por medio como invitado especial, ¿no? Como decíamos, pero que lo que nos vuelva a traer a la mesa sea cualquier cosa. ¿Por qué no? También alguien nos dijo para ir fuera de aire traer profesores. He hablado con algunos y me han dado lo que hay. Estamos soñando, la tiramos por ahí y algunos profes se recoparon, así que prepárense. Bueno, amigos, hasta aquí este episodio. Gracias por estar de otro lado. Si llegaste hasta esta parte, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu manito para arriba y por supuesto a seguir acompañándonos. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Sí.